Bueno, sin duda las tecnologías en ese sentido pueden aportar mucho. Jamás van a aportar la totalidad de lo que se necesita, porque las tecnologías siempre están en función de los usuarios. Y hoy uno de los grandes problemas que tenemos es la conciencia de esos usuarios sobre la problemática que estamos viviendo. La tecnología lo que nos brinda son una infinita cantidad de herramientas que nos pueden ayudar a mejorar nuestra vida cotidiana, enfrentándonos, por ejemplo, al problema que tenemos hoy, que es esta pandemia. ¿Y cuál crees que es el principal rol? Uno siempre piensa primero en el monitoreo o la capacidad de monitorear la circulación de las personas. Exactamente. No solo la circulación, sino también la optimización de los tiempos. Por ejemplo, me pasó el otro día, para darte un ejemplo de hoy. Voy a hacer una compra que necesitaba hacer y cuando llego me encuentro que había un montón de gente en la cola de la farmacia y decido no ir. Pero para todo esto yo perdí el tiempo de ir hasta esa farmacia, me crucé con gente, etcétera, etcétera. Lo que te puede permitir la tecnología es evaluar en el momento de tu necesidad, que por ejemplo es ir a comprar un remedio, evaluar en ese momento cuáles son los puntos accesibles para obtenerlo y qué tráfico podés tener de nodos, de gente en esos puntos a los que vos te podés dirigir. Entonces, de esa manera, vos podés elegir cuál es la opción más viable o podés decidir que la tecnología la decida por vos. Algo muy parecido al traqueo de ponerle los cielos, de los aviones. Hoy se puede lograr todo eso gracias a las herramientas que nos dan los smartphones, que casi que pueden empatar la opción de localizar o geolocalizar una persona donde hay un teléfono. Sí, acá el debate se pone como un poco más complejo porque tenés varias situaciones, varias columnas para enfocar una solución en ese sentido. Tenés la conectividad, tenés un tema legal de privacidad y ético, de privacidad y libertad, y tenés un tema de disponibilidad tecnológica y cultural. Esas columnas son fundamentales para poder resolver un problema de este tipo. En el sentido de la conectividad, vos tenés que pensar que cada persona en una ciudad o saquémosle ciudad, en una determinada masa urbana, se va a transformar en un nodo que se mueve y genera recorridos, traza recorridos. En ciudades chicas con poca densidad de gente, a nivel conectividad no es un problema extremadamente importante. Ahora, en ciudades grandes, sí, es un problema, porque ese flujo de información es muy elevado y necesitas desde redes 5G, que serían un poco lo más óptimo para ese tipo de situaciones, o necesitas establecer mesh, por ejemplo, de situaciones como LoRa, de conectividades como LoRa. Pero bueno, ya es ponerse muy técnico en ese sentido. Pero esta columna de la conectividad no es menor, porque depende de la densidad que tenga ese lugar geográfico que vos querés optimizar en lo que es la logística, tenés que tener una infraestructura de conectividad apropiada. Después todo lo que es el procesamiento de esa información tiene otro inconveniente que puede llegar a ser los costos, que hoy la verdad no importa mucho porque estamos hablando de una cuestión de salud. Pero sí, necesitas una gran masa que procese toda esa información y la ponga casi live a disposición de los usuarios. El otro de los problemas que tenés es el problema legal y ético de decir, bueno, ¿hasta dónde yo puedo rastrear a alguien y lo que hace? Si bien eso en el mundo ya ocurre de manera más consciente o menos consciente, vos cada vez que pasás tu tarjeta por algún lado, ya sabes dónde estás, cada vez que usas la SUBE, cada vez que prendes el celular, pero de manera discriminada, si querés. Esto ya sería una situación de protocolo, una situación normal.
tracear los movimientos de cada nodo, de cada habitante. Y entras en ese problema ético de, bueno, hasta dónde es invasión a la privacidad, hasta dónde no. ¿Cómo ves la situación en lo que hablabas en cuanto a infraestructura de conectividad y demás en ciudades intermedias como Paraná, como Santa Fe, en las ciudades de la región? Ahí tenés un problema a nivel de infraestructura porque digamos que no es un completo desastre, pero no es adecuada para manejar un volumen de datos como el que se puede llegar a requerir para trastear los movimientos de cada nodo, de cada habitante. Ahí como que hay varias estrategias que uno puede definir, o bien tratar de mejorar, hacer un improvement de la conectividad, pasando de un 4G a un 5G, cosa que hoy no va a ser viable por costos y por desarrollo. Y otra es decir, bueno, implementar sistemas cuya conectividad no sea únicamente estar en una mesh de Wi-Fi, en una mesh de Internet. Hay redes de conectividad intermedias, transmiten hacia un acumulador, y ese acumulador es el que después utiliza Internet para elevar los datos. Entonces, es una mezcla entre mejorar la conectividad que tenemos y plantear otra estrategia de conectividad para estos casos particulares. Porque si bien es mucho volumen de datos, no es lo mismo que ponerle un streaming de una película que son gigas. Estos son muchos volúmenes de datos, pero pequeños. Entonces, es pequeños en sentido del peso. Entonces, es diferente esa dinámica del network que por ahí necesitas aplicar. Recursos humanos, yo te puedo hablar desde lo que yo vengo haciendo, que si bien no es este costado del manejo de flujos de tránsito en las ciudades, yo vengo trabajando a nivel de Smart Cities desde lo que es las energías renovables y las infraestructuras de luz pública. Y todo el desarrollo que venimos haciendo nosotros de traqueo, de software de traqueo, lo vengo haciendo con talentos de Paraná y de Argentina. O sea que yo veo que la realidad es que los recursos humanos los tenemos. Hay gente muy capaz, tanto en Paraná como en todo el país. Lo que es seguro es que la solución a esto no se da únicamente por talentos de la tecnología. Es un equipo multidisciplinario el que necesitas para abordar una solución de este tipo. Necesitas sociólogos, necesitas economistas, necesitas médicos, que todos van a aportar su costado, su mirada a resolver esta problemática del flow de gente en las ciudades de una manera integral, porque si no vos estás resolviendo algo dejando muy afuera lo que es la experiencia real de un ciudadano. Bueno, ahí es donde está el punto complejo y delicado. No estás tratando de tracear y mover robots, que vos podés programarles un camino y lo van a seguir exacto. Gracias a Dios no. Estás tratando de ayudar a personas. Entonces, el problema se hace muchísimo más complejo porque intervienen factores como el lenguaje, como las decisiones individuales de cada uno, de cultura. Intervienen un montón de factores. Por eso el equipo, para plantear y resolver un software, y esto ya va más allá de un software, un sistema para ayudarnos en este tipo de problemática, es un equipo multidisciplinario seguro. Y en términos sanitarios puntualmente, porque ahí sí hemos visto muchos avances, hasta en los canales de televisión nos transmiten detectores de temperatura que hay en la estación Constitución, por ejemplo. Ahí sí se ve que ya que las ciudades, en términos sanitarios, ya están aplicando un monitoreo real de lo que pasa. Sí. A ver, la tecnología ya existe. Lo que tenemos es un gap entre la factibilidad de aplicar esa tecnología a la sociedad y cuán preparada está la sociedad para recibir esa tecnología. Yo te podría decir que si querés se pueden instalar chips y es completamente factible. Ahora, ¿vos te dejarías instalar un chip? ¿Quién te lo instalaría? ¿Quién sería el que lo controla?
son un montón de problemáticas. La tecnología existe. El mayor problema va a ser soportar las redes que manejen esa enorme cantidad de datos. Ponele, China es un país que está hiper avanzado en ese sentido, por sus políticas, necesita muchísimo control, y los tipos están hiper recontra avanzados en lo que es detección de rostros, de facciones. Entonces ellos te pueden tracear simplemente con una cámara. Ahora es un laburo muy puntual. Las tecnologías están, el problema es el gap que tenemos en cuán preparados estamos nosotros para recibir esas tecnologías. Y como decíamos anteriormente, la cuestión de sanitaria, de intervención sanitaria de la tecnología o de la aplicación tecnológica en el flujo de las ciudades conlleva algunos debates legales, éticos, de comportamiento social que abren un sinfín de polémicas y de puntos para abordar. Pero la aplicación de la tecnología en la parte de la economía y de la producción es algo que está mucho más claro y que va a ser algo que se haga presente y que sea muy necesario en la próxima economía que se venga. Yo vengo pensando hace un par de días en esa situación de que hay que apuntalar a los más chicos, porque los más chicos son tienen un volumen, una masa grande, son muchos, y por lo general los más chicos terminan sosteniendo a los más grandes en algunas situaciones. Más allá de toda la problemática de las ciudades inteligentes y el flow de gente y demás, hay un problema que va a ser colateral, que es la vuelta a la actividad y la actividad económica misma, en sí misma. La tecnología donde sí va a ayudar mucho es a todos esos pequeños comerciantes a poder organizar su logística, porque todos aquellos que tenían o tienen locales con puertas al público van a empezar a tener que migrar hacia una dinámica digital. Entonces van a tener que aprender a utilizar esas tecnologías que existen, pero hay que coordinarlas, porque todas sueltas, desintegradas, es un lío, es un matete, complica la logística. Entonces vamos a tener que hacer una formación sobre esas tecnologías, dar cursos a estos sectores del comercio, que necesitan realmente alguna herramienta que los ayude a salir de su crisis actual. Ahí sí la tecnología veo que va a tener un factor fundamental en el sentido de acercarse y brindar herramientas que solucionen esa problemática, cómo la gente se relaciona con los productos que necesita.